Hola, creo que es hora de ir entrando un poco en materia y hoy quería hablar de la marihuana y de sus efectos, sus posibles consecuencias para la salud. Primero un poco repaso a lo rápido, o sea, todos y todas sabemos más o menos lo que es la marihuana. Se consumen principalmente las flores, los cogollos de la planta del cáñamo, cannabis en latín, el mismo cáñamo que se usa para hacer cuerdas. Y esos cogollos tienen bastantes componentes psicoactivos. A la hora de describir los efectos de la marihuana, yo sobre todo lo metería en la categoría de alucinógeno, siendo un alucinógeno suave, ¿no? Excepto en dosis altísimas de marihuana nadie tiene alucinaciones propiamente dichas, excepto quizás ver un poco los colores más brillantes, alterarse un poco la percepción del tiempo, sonidos más graves, por ejemplo, también pueden pasar. Pero la marihuana es difícil de clasificar en esas tres categorías de las que hablábamos, de estimulantes, depresores y alucinógenos. Imagino que principalmente porque tiene muchos cannabinoides con efectos distintos, ¿no? Tiene muchos principios activos distintos. De entre esos, yo creo que destacan tres, destaca sobre todo uno, pero bueno, destacan tres lo bastante como para que merezca la pena que hablamos de ellos, que son el THC, sobre todo el delta 9 tetrahidrocannabinol, el CBN, el cannabinol, y el CBD, el cannabidiol. Estos tres principios activos son los que más se han usado por sus efectos. El principal y el que la policía busca en los controles de tráfico, por ejemplo, o suelen buscar en los controles en general de drogas, es el THC. El THC es el más característico de la marihuana y podríamos definirlo como una especie de alucinógeno suave, ciertos efectos estimulantes. El CBN, en cambio, es básicamente lo opuesto. El CBN o cannabiniol, de hecho, neutraliza algunos de los efectos del THC y es un poco relajante. Es el que produce la somnolencia al fumar un porro, las ganas de no moverse, etcétera. El CBD apenas tiene efectos psicoactivos, tal vez sea un poco relajante y es el que se está estudiando ahora por sus aplicaciones medicinales que tanto juego está dando. Es importante saber qué estamos consumiendo cuando consumimos marihuana. Entonces hay que saber si más o menos si es principalmente THC o CBN, ¿no? Que son los dos que tendrían efectos psicoactivos y que van a determinar si una marihuana se consume más con un ánimo creativo, con un ánimo estimulante para salir de fiesta o más para echarse un porro y dormir o quedarse tirado en un sofá. La cosecha de marihuana y el cultivo de marihuana tienen ya bastantes años, muchos años, y se innova mucho genéticamente y esas cosas, y se puede hacer que la marihuana tenga más THC o que tenga más CBN, dependiendo de lo que quiera la gente. Esto se nota también por los distintos tipos de plantas. La mayoría de plantas de marihuana que se consumen en Europa actualmente son híbridos entre una y otra, pero bueno, que han sido determinados genéticamente para tener más THC o para tener más CBN, sobre todo de THC, porque es lo que demandaba la gente y es lo que el mercado quería. Entonces tenemos que saber también que la concentración de CBN o de THC no depende solo de la planta en sí, que también, que es uno de los factores determinantes, sino del tiempo que pasa. Primero el ácido de THC, que no tiene efectos psicoactivos, se degrada y se convierte en THC. Y después el THC se va degradando y se va convirtiendo en CBN. O sea, por el tiempo y por la temperatura, que son los dos factores que determinarían cómo se degrada, el THC se convierte en CBN y cuanto más tiempo y más temperatura pase esa planta, más CBN va a tener y por tanto más somnolencia va a producir, más relajación va a producir y menos efectos psicoactivos de carácter estimulante como los que produce el THC. Esos son los tres principios activos más importantes de la planta. Bueno, el CBD, de hecho, tradicionalmente ni siquiera ha servido para nada, pero como decía, ahora le están buscando aplicaciones medicinales y eso, así que lo comento también para que sepamos de qué hablan cuando sale en una noticia o algo.
Y esos tres principios activos son los importantes y el que más buscan es el THC, claro, ese es el que aparece en los controles de carretera, controles, por cierto, en los que un fumador habitual de porros o un consumidor habitual de cannabis por cualquier vía podría seguir dando positivo mucho tiempo después de haber consumido. Este es uno de los grandes problemas de los test de carretera, que con algunas drogas funcionan bien, pero con el cannabis no hay manera. Con el THC no hay manera. Esto se debe a que el THC es liposoluble, es decir, se elimina del cuerpo a través de la grasa. En esto difiere de la mayoría de drogas que se eliminan por riñones, por hígado, por el aliento, etc. Al eliminarse a través de la grasa, el proceso de eliminación del THC es mucho más lento y por eso se puede seguir dando positivo en un test de carretera, aunque no estés ya bajo los efectos del cannabis, aunque hace mucho tiempo que no estés bajo los efectos del cannabis. Lo menciono porque el número de falsos positivos de los test de carretera de cannabis es abismal y creo que es razonablemente injusto. Incluso España tiene una política de drogas bastante abierta y bastante evolucionada en comparación a otros países del mundo, y este quizás sea uno de sus principales defectos en comparación a otros países, ¿no? Que en otros países, por ejemplo, saben esto, lo tienen en cuenta, y para determinar que consumes bajo los efectos del cannabis, pues además del test en el que des positivo en cannabis, tiene que haber un psicotécnico o un evaluador que determine por criterios más fiables que en ese momento estás bajo los efectos del cannabis y no que has consumido hace varios días. Ahora, hilando un poco, que sea liposoluble y que tarde tanto en desaparecer de nuestro cuerpo, es uno de los motivos por los que se cree que no produce síndrome de abstinencia físico, porque tendríamos una reserva en nuestro cuerpo de THC que evitaría que sufriéramos el síndrome de abstinencia. La verdad es que la existencia de este síndrome está un poco discutida. Nadie tiene muy claro. Parece que no da síntomas físicos propiamente, pero los síntomas psicológicos por la somatización se podrían confundir con síntomas físicos, ¿no? Cosas como nerviosismo, dificultad para dormir, etc. Entonces no podemos decir con total seguridad que la marihuana no tenga síndrome de abstinencia, pero más o menos sí podemos decir que no tiene un síndrome de abstinencia físico, no tiene un síndrome de abstinencia fácilmente observable y cuyos síntomas se puedan diferenciar de lo que sería una simple adicción psicológica, que no tendría por qué ser a una sustancia, ¿no? Igual lo pasas peor tratando de dejar de jugar a un videojuego, dejar de apostar, por decir dos adicciones que están muy de moda, que dejando de fumar marihuana, porque ninguna de esas tres adicciones tiene un componente físico, es solo un componente psicológico. Aparte de la serotonina del propio cerebro o de los propios neurotransmisores del cerebro, quiero decir, no hay una sustancia externa que provoque un síndrome de abstinencia físico, como pasaría en el caso de la heroína, de la nicotina, de la cafeína, del alcohol y un largo etcétera. Esto dicho así suena cojonudo, ¿no? Claro, yo me pongo delante de una cámara y digo que el cannabis no produce una adicción física, un síndrome de abstinencia físico, y claro, es verdad. El cannabis en general es una droga que no tiene muchos peligros, al menos en comparación con la mayoría, pero sí que tiene unos cuantos, y también hay unos mitos sobre qué peligros son reales, qué peligros son inventados, nadie sabe muy bien qué decir, y puede haber mucha confusión por informarse mal y por informar mal a otros. Una vez hemos dicho que no hay síndrome de abstinencia física, deberíamos hablar de la posibilidad de sobredosis, de lo que sería una muerte por sobredosis de cannabis, ¿no? Por lo que sabemos, no existe. O nunca se ha alcanzado tal cantidad, es prácticamente imposible de alcanzar, y no existe el riesgo de sobredosis. Esto también está bastante bien explicado por la ciencia. De hecho, yo recuerdo que cuando empecé a hacer hilos de droga en Twitter fue por un tuit de la Guardia Civil que daba datos falsos diciendo precisamente que el THC afectaba a casi todo el cerebro y tal. Y bueno, es que precisamente viendo dónde están los receptores cannabinoides en nuestro cerebro podemos entender por qué el cannabis no produce una sobredosis letal. O sea, el THC solo puede actuar sobre las zonas del cerebro que tienen receptores preparados para recogerlo. Y esos receptores están en algunas zonas del cerebro, pero no en el tronco encefálico, no en la parte de la nuca.
Hay un estudio que muestra unas imágenes con esto muy bien. Sin esta explicación supongo que podría ser un poco difícil de entender, pero eso. Podemos ver cómo no hay receptores en la parte de la nuca, que es donde se controlan las funciones vitales más importantes, ¿no? Entonces, el cannabis directamente no puede interactuar con la parte del cerebro que se encarga de determinar la respiración o los latidos del corazón o ese tipo de cosas directamente. Solo podría influir de forma muy indirecta, pero apenas puede producir cambios en esta zona y por eso una sobredosis de marihuana, por alta que sea, no te va a provocar la muerte, hasta donde sabemos. La marihuana sintética, que bueno, no es realmente marihuana, los cannabinoides sintéticos sí han producido muertes y todavía tenemos que saber por qué, pero en principio funcionan de forma bastante distinta al THC y al CBN, que no producen una sobredosis letal. Otro mito muy importante es que la marihuana produce esquizofrenia. Esto se puede oír bastante a menudo. Todo parece indicar que no produce esquizofrenia, pero sí deberíamos saber si puede desencadenar un brote. Lo que se ha creído durante muchos años es que la marihuana, si bien no produce directamente esquizofrenia, sí podría precipitar su aparición en gente predispuesta a ello. Gente que de una forma u otra iba a desarrollar esquizofrenia, al consumir cannabis se precipita el desarrollo de esa enfermedad y se produce años antes de lo que se habría producido en otras condiciones. Esto es lo que se ha creído durante mucho tiempo. Tampoco lo tenemos muy claro y hay una serie de datos que parecen contradecirlo. Una evidencia muy clara de que la marihuana no produce esquizofrenia tal y como suena es que el consumo de cannabis se ha multiplicado a lo largo de las últimas décadas, mientras que la prevalencia de esquizofrenia en la población ha seguido estable. La tasa de esquizofrenia no ha aumentado a pesar de que el cannabis sí. Así que lo que sí tenemos claro es que el cannabis no produce esquizofrenia como tal. Eso ya es indiscutible. Ahora, en cuanto a la posibilidad de que la desencadene, que tal vez no se podría comprobar también con estos datos, existe una gran diversidad de teorías y de estudios y hay un poco de cada cuerda. Hace poco en la UPV se identificaron algunos genes alterados por el cannabis que podrían darnos una idea quizá de por qué se produce la esquizofrenia. A su vez, hace poco otro estudio insinuaba que la causalidad de cannabis y esquizofrenia se estaba contemplando exactamente al revés, y que lo que pasa es que la gente que tiene esquizofrenia es más proclive a consumir cannabis para aliviar los síntomas. Y este estudio directamente negaba casi en su totalidad, o sea, no es que sirviera para descartarlo, pero que los investigadores partían de la premisa de que el cannabis no podía precipitar siquiera la aparición de esquizofrenia. Entonces es algo que todavía no tenemos muy claro, pero lo que sí podemos decir con seguridad es que no se puede exagerar en este aspecto. No se puede decir que el cannabis produce esquizofrenia. Quizá dentro de poco se descubra que no la precipita, o que sí la precipita y se explique por qué, eso no lo sabemos, pero producirla no la produce. Vamos a lo que realmente sí son los efectos perjudiciales de la marihuana, ¿no? Que no quiere decir que no existan. El consumo de marihuana está ligado a peor rendimiento de la memoria a corto plazo. Eso está claro. Si consumes marihuana habitualmente, tiendes a olvidarte más de las cosas a corto plazo. La memoria a corto plazo funciona peor y eso puede significar incluso también peor rendimiento en estudio o en trabajo. Depende de cada persona, pero probablemente sí está ligado a ello. Luego está la psicosis por consumo de cannabis, que dicho así suena la hostia de mal, pero viene a ser un mal viaje importante, con una sensación de agobio, de ansiedad, de paranoia, una sensación muy desagradable inducida por el cannabis, y esta psicosis la sufrirán aproximadamente entre el 1 y el 2% de consumidores de marihuana. Y como decía, la palabra psicosis asusta mucho, pero bueno, viene a ser básicamente un mal viaje. Es una sensación desagradable, pero las consecuencias se pasan rápidamente en la inmensísima mayoría de los casos. O sea, la gente no se queda loca por consumir cannabis, ni por la esquizofrenia, como decíamos antes, ni por otras vías.
Realmente el mayor peligro del cannabis viene a ser un blancón, ¿no? Una bajada de azúcar o de tensión y pasarlo mal un rato. Pero bueno, como decíamos, se puede afectar al rendimiento y queda por ver algunas otras cosas más. Como no es una droga muy peligrosa en comparación a las demás, pero tampoco se pueden exagerar sus virtudes poniéndola como maravillosa y como que cura el cáncer y no produce ningún problema, porque sí puede producir problemas como todas las drogas. Para ir acabando, podría mencionar el último peligro, que no es un peligro realmente del cannabis en sí, sino de su forma de consumo más habitual, que es fumar. Lógicamente, fumar, sea cualquier sustancia que emita humo directamente, si te la metes en los pulmones vas a tener una serie de complicaciones, que pueden ir desde menor capacidad pulmonar hasta un cáncer de pulmón en el peor de los casos, ¿no? Y bueno, es fumando cannabis, pues igual que fumando otras cosas, también se desarrolla cáncer. De hecho, por los componentes grasos del cannabis, es más cancerígeno que el tabaco. Ahora, es más cancerígeno que el tabaco en las mismas cantidades. Lo habitual es que un usuario de tabaco consuma mucho más tabaco que lo que un usuario de cannabis consume cannabis, ¿no? La frecuencia habitual de consumo de tabaco es mucho más alta que cannabis y en ese sentido el tabaco sí produciría cáncer mucho antes que el cannabis porque estás fumando mucho más. Pero un gramo de cannabis y un gramo de tabaco al día, pues en ese caso sí sería el cannabis más cancerígeno. Y con esto creo que ya queda más o menos explicado un poco los efectos. Es algo que creo que es útil a tener en cuenta, ¿no? Esto del THC y el CBN. Y bueno, también los mitos sobre la salud, porque ahora además con el debate de la legalización del cannabis se oyen mucho. Esto no significa que haya acabado ya con el cannabis. Creo que es un tema que da bastante de qué hablar y no quería hacerlo todo en un vídeo para que no fuese interminable. Pero sí creo que se puede extender un poco más. Ahora ya hemos hablado de los efectos, pues en el próximo vídeo de esta serie hablaré de la diferencia entre los cogollos de marihuana y el hachís. Cómo se elabora el hachís, por qué ventajas tiene respecto a los cogollos o qué desventajas, etcétera. Así que nada, nos vemos en ese vídeo.